Eso es de origen vestibular, porque cuando el auto viaja, entonces el vestíbulo se activa y estimula un receptor neurológicamente que ahorita vamos a ver. Entonces estos receptores son los que están en el centro del vómito, están en la zona gatillo también. Pero el centro del vómito es el más importante porque si en la zona gatillo le inhibimos, pero esto sigue, es un problema. Mejor es esto. Este es lo que provoca la contracción del estómago, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un dibujito que yo creo que nunca más se van a olvidar. Bueno, aquí está lo que provoca, ¿no es cierto? El vómito es un dibujo, digamos, la zona quimioreceptora, lo que recibe el estómago, también directamente centros corticales superiores, el laberinto, ¿no? Y se vomita, ¿ya? Ahora, viendo ya el centro del vómito, tenemos esto, por aquí, tenemos esto, fíjense, aquí está el centro del vómito, ¿ya? Y tenemos estos tres receptores importantes que nosotros los médicos usamos. Reflejos, o sea, estos receptores están, nosotros, todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando una persona, fíjense, receptor 5-hidroxihistamina 3 para la serotonina, quiere decir que esto va a captar, hemos dicho que la serotonina se estimula en el intestino, en el tracto gastrointestinal. La serotonina de las partes superiores ya tiene su propia captación del centro del vómito y estimula el vómito, ¿ya? Entonces fíjense, estos receptores van a estar estimulados por la serotonina. Otro, el centro del vómito tiene el receptor NK1. Esos van a ser la sustancia P, estrictamente las neuronas. No, en este caso, de origen gastrointestinal, no, las neuronas. Y el otro, el receptor D2, la dopamina, también neurológico, pero aquí también interviene el gastroenterológico. Entonces, estos receptores están en el centro del vómito. Entonces, los estímulos del vómito son por vía central, ¿qué quiere decir? Sistema nervioso central, todo lo que es el cerebro. Estamos hablando de la vía vestibular, la corteza adrenal, la compresión del cerebro, ¿no es cierto? Cuando hay un tumor cerebral, uno vomita. Va a estimular sustancia P, va a secretar la sustancia P, y la sustancia P que está creada en el sistema nervioso estimula los receptores NK1 y se produce el vómito. En cambio, el centro de vómito tiene también receptores 5-HT3 que son estimulados por la serotonina, ¿ya? Entonces, la serotonina ahí va a estimular el vómito. Esto viene del tracto gastrointestinal. Entonces, nosotros hemos creado, aquí les he puesto tres que usamos normalmente. El ondansetron, ¿no? Que es más de origen gastrointestinal, que va a inhibir el ondansetron, los receptores 5-HT3. Esto lo inhibe, por tanto, si se inhibe el centro del vómito ya no funciona. Nosotros podemos inhibir también la dopamina, el receptor D2. Entonces, esos receptores tenemos, ¿no es cierto?, para inhibir. Entonces, los receptores de la dopamina es la metoclopramida. Todo el mundo ha usado. Los antieméticos que usamos normalmente, que hay en la farmacopea, hasta en los puestitos de venta, es la metoclopramida. Baratito, funciona bien. Cuando uno está con náuseas, ay, tengo náuseas. Para no estar vomitando, toma metoclopramida. Chao, ¿no? Tranquilo. Porque la metoclopramida está recibiendo un estímulo de origen gastrointestinal. Pero si es de origen central, por más que demos metoclopramida o demos ondansetron, va a seguir vomitando porque el origen central es diferente del NK1. Entonces, para esto tenemos otros antieméticos que solamente los neurólogos usan. Los neurólogos usan y podemos usar. Sí, dime. ¿Cómo sería una persona que se afectó al
Una persona que se provoca el vómito es neural, o sea, estimula la faringe posterior. Aquí está. La verdad que hasta yo me he provocado. Porque me acuerdo que para que fíjense, ese reflejo nosotros estimulamos la faringe posterior, aquí, en la parte posterior, metiendo el dedo. Y entonces el par 9 directamente va y conecta vía NK1 al centro del vómito. Entonces, yo me acuerdo cuando era jovencito, para poder estar bien, porque aquellas veces lamentablemente bebía, ¿no? Alcohol, tenía que vomitar. Yo he visto un tipo que ha hecho eso, yo también lo sacaré todo. Ahorita casi me muero, ahí es peligroso, ¿cierto? Es ese, nada más, neuralmente, un reflejo nauseoso tenemos aquí en la faringe posterior. Y ese reflejo usamos para ver si ese individuo está bien, porque si un paciente que está desmayadito, ¿no? Ustedes le meten el palito al fondo y dice, ah, caramba, está bien nomás. Pero si le meten el palito y no hay respuesta, ese está en coma profundo. Entonces, sirve para valorar los grados de coma, el reflejo faríngeo, ¿ya? Posterior, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pueden preguntar alguna cosita, dentro de mis limitados conocimientos les voy a devolver. ¿Y de las embarazadas? Las embarazadas son por la hormona, ¿no es cierto? La progesterona. Entonces, y eso es ya por la dopamina. Entonces puede usar la metoclopramida. Se usa la metoclopramida y la embarazada normal no vomita más, ¿ya? Está en el centro del vómito los receptores. Nosotros hacemos tomar, lo tapamos ese receptor y ya no hay más vómito. Sí, dime. Y en el caso del soroxipil, ¿alguna vez he escuchado? No, el soroxipil tiene... ¿Qué tiene ese soroxipil? Es para la altura, ¿no es? Sí. Tiene cocaína, algo de coca tiene. Tiene un principio activo de coca con un calmante, no tiene antiemético. Sí, dime. Igual el músculo estirado podría provocar el vómito. Claro, cuando se está estirando, tiene receptores que tienen neuralmente, pueden estimular. Eso no es frecuente, tendrían que hacerte una tortura, ¿no? Entonces eso lo tenemos ahí, sabemos, pero nunca se produce por eso, aunque sí tenemos que se puede producir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. Yo he oído de personas que no han comido nada, pero de la nada tenían ganas como de vomitar. No, eso es cuando, digamos, una persona que no come nada, el estómago empieza a, ¿cómo te diré? El estímulo es del vago en este caso. Son gente vagotónica, gente que el vago lo tiene muy sensible. Entonces, quiere empujar el reflejo pilórico y está cerrado y no hay nada que sacar. El vago estimula eso, el vómito. Claro, es agua, es el reflejo, el contenido gástrico que es agua, nada más. O sea, jugo y es ácido. ¿Ya? ¿Y para eso qué hay que hacer? Comer. Cuando tú comes, porque eso no es en todas las personas, en algunas que por falta de ingestión se estimula el reflejo vagal. Pues en ese caso hay que simplemente ingerir y se normaliza. Tienes que manejar fisiología un poquito más. Lo que les estoy dando es fisiología light. Vayan al libro, revisen bien y el próximo año van a avanzar ya con patología y ahí van a relacionar mucho mejor. Pero por lo menos ya saben que tenemos un centro del vómito, tenemos el zona gatillo, sabemos cómo se absorbe, sabemos el reflejo
pilórico, etcétera, etcétera, tienen que dominar, que es la fisiología light, que les voy a exigir que sepan. Si no saben eso, les voy a aplazar, aunque sean personas que aman. Entonces les digo, no, Ya, pues, quiero preguntar, en el caso de fármacos que pueden dar un, digamos, por ejemplo, a mí me ha tocado tomar alguna vitamina y tengo ganas de vomitar o no sé, por ejemplo, ahora se ve bastante el caso de sulfixaxona, que es un vómito, porque o sea, ¿cómo actúa? ¿Por qué se el vomita? cuerpo se estimula por fármacos, entre ellos hay muchos medicamentos que nos hacen bien, pero que provocan vómito. Hay que cambiar, ¿no? Pero eso sería... Vía central, claro, vía central. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Ya. Listo. No, si tenemos medicamentos vía zona gatillo, porque absorbes y claro, va por la sangre. Porque todo lo que se absorbe en el intestino, quimioterápicos, drogas, tóxicos, va por la circulación a la zona gatillo. La zona gatillo es una zona que capta, sensa lo que hay en la circulación. Por eso no tiene vasera hematoencefálica, porque el lugarcito tiene que sensar. Pero esto es neuronal propiamente el centro urbano. Ya, cuidado con estar equivocándose. ¿Ninguna otra pregunta? Pasamos a otro. Vamos a seguir avanzando. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a ver, antes nos hemos visto, los movimientos del intestino delgado. Tenemos dos tipos básicos de movimientos. Contracciones de mezcla o de segmentación y contracciones de propulsión. Entonces, las contracciones de mezcla o segmentación son cuando el quimo tiene que mezclarse con los jugos intestinales. El jugo intestinal tiene muchas enzimas que van a digerir ese quimo. Entonces, son contracciones concéntricas, como cuando nosotros, no sé, a ver si ustedes alguna vez una botella que tenga un contenido que se decanta, lo mueven, ¿no? Para que empiece a poder ingerir, digamos, ¿no? Hay que mover inclusive los medicamentos. Cuando hay un medicamento en suspensión, muévalo antes de tomar porque se decanta hacia abajo todo lo sólido y arriba agua nomás. Lo que hay que hacer es mover para que se disperse el contenido. Igual aquí, tiene que dispersarse, tiene que mezclarse el quimo con los jugos intestinales para la digestión. Son movimientos de segmentación o contracciones de mezcla. En cambio, las contracciones de propulsión es para empezar a llevar ese contenido a lo largo del tubo digestivo. Aquí están las contracciones de mezcla, fíjense, se va moviendo de intervalo de segmento en segmento para que se vaya juntando con los jugos intestinales para que se digiera. Y las contracciones de propulsión, ¿no es cierto?, son un peristaltismo clásico que empuja para que vaya yendo a todo lo largo del intestino. ¿Ya? Cualquier pregunta, levantan la mano. Aquí tengo los dibujitos. Fíjense cómo el bolo alimenticio avanza en dirección cefalocaudal. Conforme va avanzando, ahí tenemos la cadena nerviosa, ¿no es cierto?, el parasimpático, y empieza a avanzar y en ese momento se produce la contracción. Entonces esto conforme va avanzando se produce la contracción, se va empujando hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces cuando se contrae aquí, se relaja aquí. Se contrae aquí, se relaja aquí, entonces se va avanzando el bolo alimenticio. La ley del intestino es esa, ¿no es cierto? Que hay una contracción y relajación distal para que siempre vaya en ese sentido el contenido intestinal. Aquí tenemos la cometida peristáltica cuando se irrita el intestino. Aquí tenemos una irritación del intestino. En ese caso se produce una irritación de la mucosa. Hemos dicho que el intestino responde a tres, ¿no? A la distensión,
a los cambios químicos, ¿no es cierto?, locales, y ahí está mezclado también la irritación. O sea, la irritación intensa de la mucosa va a provocar, estimula el peristaltismo a todo lo largo y se produce la consabida diarrea. Esta irritación intensa de la mucosa intestinal estimula el plexo, ¿no es cierto?, mientérico, y ya no es un segmento nomás, todo el intestino tiene un peristaltismo porque ahí va al sistema nervioso y el plexo mientérico estimula, eso se llama acometida peristáltica, y elimina todo. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar todo el contenido, porque ahí sabemos que hay un problema, bacterias, parásitos, algo está provocando. Entonces, no solamente aquí se contrae, sino que todo el intestino se llama acometida peristáltica. ¿Listo? Ya. Entonces, vamos a verlo. Vamos a terminar con esto, con el reflejo de defecación. Entonces, fíjense, nosotros tenemos dos tipos de esfínteres: el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Entonces, sabemos, fíjense, no, aquí no se ve, sabemos que a cualquier distensión se produce una contracción. Entonces, cuando el recto se distiende por el contenido fecal, entonces inmediatamente va a ir a la médula espinal para el reflejo de contracción. Y la contracción vuelve relajando la porción distal. Y cuando se contrae el músculo, ¿no es cierto?, del intestino, el esfínter anal interno se relaja. Sí o sí se relaja. El esfínter anal externo es el que controla. Si no, todos nos haríamos, ¿no es cierto? Porque es lo que pasa con los que tienen problemas en la médula espinal, ¿no es cierto? No controlan el esfínter anal externo. El esfínter anal externo está controlado por la corteza cerebral, es voluntario. Entonces uno lo cierra el esfínter anal externo y puede ir al baño tranquilo. Y allá se produce la defecación. Si no tiene control del esfínter anal externo, se hace ahí mismo. Eso es lo que pasa con los niños. Los niños no tienen control hasta cierta edad. Por eso el bebito, apenas hay distensión, se relaja el esfínter anal interno y el externo él no controla, entonces sale. Entonces hay que ponerle pañal. Eso mismo sucede con los ancianitos. Los ancianitos, ya por la edad, el sistema nervioso empieza el catabolismo, entonces empieza a no controlarse ya de viejitos. Entonces el esfínter anal externo no se controla y hay que ponerle pañal a un viejito, ¿ya? Entonces esto está sencillo. ¿Quién no entiende esto? ¿No es cierto? Entonces, una cosa sí que debo a ustedes. Yo digo siempre, cuando uno ha tratado pacientes, es muy diferente cuando uno solamente lo sabe de teoría, digamos. Pero cuando uno ha tratado pacientes, uno ve en la práctica clínica lo que pasa y realmente es hermoso, pues cuando lo que has estudiado se cumple todo al pie de la letra. No estamos nosotros inventándonos nada, todo está escrito y todo está oleado y sacramentado. Y saben qué pasa. Les voy a decir esto, y ustedes me van a dar la respuesta, y con eso vamos a tener 5 minutos. La mucosa del intestino se estimula, ¿no es cierto?, por las sustancias químicas, por las lesiones. Si nosotros tenemos, atiendan por favor, una infección colónica, una colitis aguda, ¿qué pasa? Se inflama todo esto, ¿ya? Hasta el recto, hasta el ano, se inflama. ¿Qué quiere decir inflamar? Se hincha. ¿Por qué se hincha?
Porque un microbio sinvergüenza entró aquí y empezó a hacer su colonia ahí, y al hacer su colonia en la pared empezó a inflamar, se produce ahí todos los procesos de inflamación que van a estudiar en patología. Al inflamarse aumenta el volumen de la mucosa y se produce potasio, se produce hidrógeno, y todas las sustancias químicas estimulan al sistema parasimpático. Va inmediatamente ese estímulo hasta la médula y vuelve el estímulo ¿de qué creen? De contracción. Entonces, cuando hay una enterocolitis aguda, el paciente va al baño y hace diarrea primero. La segunda hace, ya no hay diarrea, hay moco y sangre. La tercera, moco y sangre. La cuarta, sangre, ya no hay más. ¿Qué ha pasado? Ustedes díganme. Ya no tiene aquí el contenido, pero sigue contrayendo. Es el exceso de esa mucosa que está inflamada. Es por la irritación. La irritación, la mucosa inflamada, los elementos químicos que se producen por la infección, la inflamación está estimulando la contracción. No hay contenido, eso se llama pujo. Se llama tenesmo. Tenesmo se llama. Y produce el pujo. El paciente, cuando tiene esa sensación de que hay algo ahí, ¿qué quiere hacer? Pujar. Pero no hay, porque ya lo ha eliminado. Está vacío. Y como puja el tipo para poder eliminar, ¿qué puja? ¿Qué elimina? Nada. Moco, que sale de la mucosa intestinal, y sangre, porque tanto hay inflamación, sale sangre. Entonces el paciente viene, usted, doctor, estoy yendo al baño, no hago nada, solamente moco y últimamente sangre, nomás, ¿y qué voy a hacer? Y el problema es de que el ano se inflama igual, y tanto pujar esto, si quiere salir, pues a ver, afuera. Es una patología bien triste, y yo he visto varios casos de esto. ¿Qué hay que hacer sabiendo fisiología? ¿Qué hay que hacer primero? Ya saben ustedes, ¿qué es lo que está contrayendo? Músculo involuntario, ¿no ven? Este músculo del intestino es involuntario. Eso está dando vía estímulo de la médula, el pujo. No, perdón, la sensación de tenesmo, está como que hay un contenido, pero no hay nada. Y está contrayendo, el músculo liso está contrayendo. Y no solo el músculo liso, porque se ayuda con el músculo abdominal, también porque el pobre tipo está con sus reflejos de eliminación y no refleja nada. ¿Qué hay que hacer? Sencillo, en 2 pasos el paciente está pitando, normal. A ver, dígame, el que me dice los 2 pasos o 3, le voy a poner un punto. Y no quiero que vaya en goteo por el suero, buscopan, iosina, butilbromuro a 50 gotas. No me interesa. Esto hay que hacer, esto. 3 casos así. Primero la dama, nadie más. ¿Quién? El segundo, ya. Dime, ¿qué hay que hacer? Un fármaco para poder regular ese movimiento. Regular no me dicen nada. ¿Qué van a hacer? Inhibir ese movimiento. ¿Cuál movimiento? Cesar ese movimiento ¿Cuál involuntario del movimiento? esfínter interno que está inervado por el sistema, por el sistema nervioso. Luego, por ejemplo, podría darle comida para que tenga nutrientes y yo creo que primero, para evitar esas contracciones, hay que inhibir la entrada del calcio en el músculo liso para que no haya esas contracciones. Ya. Luego podríamos hidratar al paciente porque obviamente está perdiendo electrolitos, la mucosa. Ya. Y hasta ahí yo creo. El paciente igual va a estar fregado. A ver, dime. Cállense, por favor. ¿Cómo? ¿Ya? Bueno, a ver, atiendan bien. ¿Qué es inflamación? Vamos a avanzar aquí en circulatorio. Inflamación, bien poquito. En 3 palabras vamos a avanzar, porque inflamación van a avanzar como patología el próximo año. Aquí solamente en circulatorio les voy a dar, pero inflamación es edema. Se edematiza la mucosa y eso estimula
la contracción, la inflamación. Y hay lesión más, porque el microbio está ahí pululando. Ahí. Hay que quitar la inflamación. Entonces, ¿con qué voy a quitar la inflamación? ¿Con qué? Con un antiinflamatorio. Entonces, el próximo año van a aprender ustedes los antiinflamatorios más potentes que hay. Le colocan en la nalga, ni siquiera le colocar bien, le colocan en la nalga el antiinflamatorio, se desinflama. 1. Le colocan el antiespasmódico. ¿El antiespasmódico qué hace? Tapa los canales de calcio. Entonces el músculo liso que estaba contrayendo se relaja, deja de contraer. Eso es lo que está provocando el pujo, el tenesmo. Entonces, desinflamamos con un antiinflamatorio. Quitamos la contracción con un antiespasmódico. ¿Y qué más? No, no está deshidratado, pues se pierde moquito, ahí no se pierde agua. Antibiótico de amplio espectro. Antibiótico de amplio espectro oral, porque es rápido, en una media hora se absorbe todo. Entonces, miren, yo les doy al paciente, veo, puta, le dan todo y sigue mal. Y ahora acá, pues venía, ya venga señora, adentro, tome esto y espere media horita. Por si acaso al baño no vaya, trate de controlar porque va a sangrar nomás. En media hora, ¿cómo está? Ya no, ya me siento mejor, ya va a tomar cada 6 horas y otro también queda listo. Es todo. ¿Qué he hecho? He dado un antiinflamatorio potente que hay que mantener por 3 días mínimo. Hay que darle un antibiótico potente que tenga acciones de ratito, de amplio espectro, y un antiespasmódico que va a controlar o va a tapar, va a impedir